Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más con el estudio bíblico habitual de semana tras semana. Le voy a pedir a la hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar este estudio. Amén. Bendito Padre amado, bendito Señor, Padre de los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque estás con nosotros, porque no nos dejas, porque nos amas, nos cuidas. Somos tus escogidos, Señor amado, y gracias porque podemos llevar tu palabra, Padre amado, por esta plataforma a las distintas partes, Padre amado, para que todos puedan conocer más de ti. Padre amado, te pedimos en esta hora, Padre amado, que nos bendigas grandemente, que podamos aprender más de tu palabra, Señor amado, y que tu Espíritu Santo esté sobre nuestro hermano Mario, que podamos tener tu entendimiento, Señor amado, pedimos tu entendimiento, tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, Señor, y entender, Padre amado, las cosas hermosas que tienes para decirnos tú hoy. Bendito Jesús, gracias por nuestras familias y bendícenos. Gracias por todas las cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar en el día de hoy precisamente con el estudio de la epístola de Hebreos, a los Hebreos. Estábamos en el capítulo 1. Recordemos que habíamos dividido esta epístola en dos partes. De capítulo 1 al 10 se encuentra la parte doctrinal y desde el capítulo 11 al 13 tenemos la parte práctica. En la sesión doctrinal se nos reveló que Cristo era el mejor, inclusive de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y en la sesión práctica, allí la cuestión son precisamente lo que nos mostró Jesucristo, eh, que trajo mejores beneficios, deberes y obligaciones. Por cierto, también destacamos un importante detalle que tiene que ver con la autoría de esta carta. Dijimos que este fue un modelo que habíamos visto del apóstol Pablo, fundamentalmente en Romanos, que también había utilizado en la primera parte la parte doctrinal y en el segundo lugar la parte práctica. Y afirmamos que había abundante evidencia como para aceptar que Pablo escribió esta epístola, pese a que no se pudo comprobar nunca. Y bueno, hay muchos autores que creen que fueron otros los que escribieron hebreo. Pero en fin, decidimos dejar de lado un poco eso porque el verdadero sentido y la verdadera escritura de esto es a través del Espíritu Santo. Y en ese sentido, teniendo en cuenta la profundidad de la doctrina y de la aplicación práctica a las necesidades de los creyentes, estamos sin duda ante una de las grandes epístolas que tenemos en la Biblia. Recordemos también que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos. Y eso se daba en la coyuntura de dos épocas. La época de la ley, recordemos, en ese momento había llegado a su fin. El sacrificio en el templo, que en otros tiempos había sido tan importante y tan significativo, en esa época ya no tenía sentido. Lo que Dios había requerido antes era pecado practicarlo en los nuevos tiempos, como esta epístola lo dice claramente. Entonces, la epístola esta fue dirigida a los creyentes hebreos, aunque sus enseñanzas son válidas para los creyentes de todas las razas y también de cualquier época de la historia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta,
de que esto tiene una repercusión hasta nuestros días. Por ello, vemos el valor que tiene esta epístola. Y tenemos que tener presente que fueron escritas igual para los hebreos. Por ejemplo, fíjense ustedes que decir que Cristo era superior a los profetas fue especialmente significativo para los hebreos. Y fue algo que hasta ese momento obviamente nadie se atrevía a decir. Y ese fue precisamente el título del primer párrafo que consideramos en este capítulo 1. Cristo, dice el primer párrafo, Cristo fue superior a los profetas. Así comenzaba el versículo número 1. Repasemos algo que comentamos anteriormente sobre el versículo 2. Le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 2 del capítulo 1. Bueno. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Evidentemente acá hay una afirmación clara, ¿no? Clarísima. Dios ha hablado finalmente por medio de su Hijo. Y la traducción que está en muchos lugares también es, nos habló en el Hijo. Y decíamos que algunos expositores dicen, Dios nos habló en alguien que tiene carácter de ser su Hijo. Si Él hablara en este día, por ejemplo, desde el cielo, Él repetiría exactamente algo que ya ha dicho. Porque tenemos la última palabra de Dios para este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí también dice, en estos últimos días nos ha hablado. El término nos es muy importante al referirse a los mismos a quienes Él habló por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, a los creyentes hebreos. Recordemos que el Padre habló desde el cielo diciendo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso estaba en Mateo capítulo 17, versículo 5. Y ya que el Padre ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, es también la palabra final para todos nosotros. El Hijo es el que está ante nosotros. Luego que Él está diciendo aquí, en estos postreros días nos ha hablado. Por lo tanto, Cristo es superior, como decíamos, a todos los profetas, escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación, precisamente, está llena de Él. Cristo Jesús cumple todo el Antiguo Testamento, y Él mismo presentó la palabra final de Dios a los hombres. Como dijo el propio Jesucristo cuando estuvo aquí, y como lo registró Juan, capítulo 16, versículo 15, el Espíritu de verdad tomará de lo mío y os los hará saber. Así que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Juan, Santiago, Lucas, Pablo, Pedro y por los otros escritores del Nuevo Testamento, nos ha dado la revelación completa de Dios. Y ahora se nos muestra entonces la superioridad del Hijo en 7 declaraciones que vamos a estudiar. Estamos seguros que nosotros no podemos comprender o abarcar con la mente ninguna de ellas en su totalidad, pero son muy importantes a tener en cuenta. Y vamos a empezar. La primera declaración, decíamos, es a quien se constituyó heredero de todo. Recuerden, el Señor Jesucristo ha sido designado heredero
de todas las cosas. Ahora, esta afirmación hace surgir una pregunta, decíamos. Juan, capítulo 1, leemos que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Sin él nada de lo creado llegaría a existir. Y se nos dice precisamente que la creación es suya porque él la creó. Ya le pertenece. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser Cristo el heredero de todas las cosas si son de él? Bueno, él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre de la raza humana, Adán, recibió el dominio sobre toda esta creación. Y no se ha enfatizado mucho sobre esto, porque en Génesis hay declaraciones tremendas allí expresadas con solo pocas palabras. Esa fue la forma en que Moisés escribió los primeros 11 capítulos de Génesis con palabras breves. Y cuando Dios dijo en Génesis primero, versículo 26, que le concedió al hombre el dominio sobre toda la tierra, nos hizo de él precisamente un jardinero de primera clase, con la intención de que plantara rosales y podara ciruelos. En fin, Adán tenía el dominio, y el dominio tiene que ver con el gobierno. Toda la creación estaba bajo su autoridad en ese momento. Creemos que cuando él quería que hubiera más humedad, simplemente tenía que ordenarlo, y creemos que cuando él quería un poco más de calor, simplemente lo decía y subiría la temperatura. Es un razonamiento que podemos tener. Es decir, él controlaba el mundo, pero cuando él pecó, perdió el control. Esa es la situación. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se convirtió en hombre. Él realizó milagros en todas las esferas. Él tenía el control sobre el cuerpo humano. Tenía el control sobre la naturaleza. Podía calmar, por ejemplo, las tormentas y pudo alimentar a 5.000 personas. Él recobró entonces todo el poder que Adán había perdido. Ahora, el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo. Y en la Escritura se nos dice que nosotros somos, ¿qué? Herederos de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos, recuerden ustedes, capítulo 8, allí por los versículos 16 y 17, dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos somos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coherederos es interesante. No significa herederos iguales. Los herederos iguales pueden cada uno de ellos disponer de la forma que quieran de la parte que les ha sido asignada en el testamento. Pero los coherederos en un testamento significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad a cada uno en el momento apropiado. Esa persona administra lo que podríamos decir la herencia. Pues bien, el Señor Jesucristo es el heredero y nosotros somos coherederos, juntamente precisamente con Él. Por lo tanto, Él controla toda la herencia y Él puede ponerle a usted, a mí, a nosotros a cargo de algo en el universo. Él nos da cierto poder, cierto gobierno sobre algo. Así que somos coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservada ¿dónde? Allá, en el cielo para nosotros. Esa es la mayor herencia que vamos a recibir. Y tenemos esta herencia debido a las muchas cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Él recuperó lo que Adán había perdido. Y aún mucho más que eso. Nos ha hecho
coherederos con él mismo. Y hasta donde sabemos, a ningún profeta en el Antiguo Testamento se le prometió algo como esto. Es que el autor de la epístola de los Hebreos nos mostró en este pasaje que Cristo fue superior a los profetas. Ahora, aquí se registró una declaración, que podríamos decir la segunda, que dice, y por quien asimismo hizo el universo. Muchas personas creen que esta frase se refiere al acto creativo, porque claro, dice, y por quien asimismo hizo el universo, creen que es el acto creativo. Y nos recuerda, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero nosotros no creemos que se refiera a ese acto creativo. La palabra griega utilizada para mundos es la palabra aion, que significa edades. Así es la frase que podríamos decir, podríamos definir así, por quien a sí mismo hizo las edades. Esa idea se proyecta más allá de Dios como creador. Atribuye un propósito de todo. No solo creó Él todas las cosas, Él lo hizo además con un propósito. No sé si entienden. No solamente hizo las cosas, sino que lo hizo con un propósito. Así que la Biblia tiene sentido. Dios tuvo una razón, un motivo para las cosas que Él creó y tiene hoy un motivo para las cosas que continúa haciendo. Por ejemplo, Dios creó al hombre y lo colocó, como decíamos, en un jardín, en el Edén, y le puso una condición para vivir así en el Edén. El hombre no debía comer del fruto de cierto árbol. No había nada malo en ese fruto. En realidad fue una prueba de Dios para aquel hombre, para ver si le obedecía. Así que el problema no estaba en el fruto del árbol, estaba en la pareja que estaba allí en pie sobre la tierra en el jardín. Así que fue que el hombre fracasó absoluta y completamente en esa ocasión. Dios tiene un programa y un propósito para todo. Hubo otros periodos en los cuales Dios probó al hombre, ¿no? Llegó la época en la que Él le dio al hombre, por ejemplo, la ley mosaica. Y nuevamente fue una prueba para la obediencia del hombre. En la época que vivimos nosotros, la época actual, vivimos bajo la gracia. Hemos sido salvados por la gracia. Nunca podríamos ser salvados por la ley. En primer lugar, no nos fue dado esa ley mosaica para esta época. Y en segundo lugar, nosotros no la podíamos cumplir. Nunca podíamos estar a la altura del nivel de justicia que Dios estableció en esa ley. Lo que podría decirse que resulta obvio para cualquier persona que Dios no puede salvarnos por las obras. No nos puede salvar por obras perfectas, porque nosotros no podemos producir la perfección. Y tampoco puede salvarnos por obras imperfectas, porque su norma es mucho más elevada. Por lo tanto, Dios tuvo que presentar otro camino. Y hoy somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el creador de este universo. Y en este universo hay un propósito, como decimos. Este universo al cual estamos viviendo hoy no está avanzando a través del espacio y de las épocas y del tiempo a una velocidad de vértigo sin control. No, no, no. El mundo tiene un ordenamiento. Hay un orden establecido por Dios en todas las cosas. No es una cuestión anárquica. Este universo, incluso de acuerdo con lo que dicen los científicos, ha estado funcionando por millones de años. Y por cierto que lo ha estado haciendo
de una manera muy bien y muy preciso y muy exacto. Lo mismo ocurre con la Luna, que permanece en una órbita previsible. Ayer, ayer o antes de ayer venía de Montevideo y vi esa tremenda luna que salió, creo que el miércoles. Tremenda luna. Era impresionante, yo nunca había visto una cosa igual. Rojiza. Parecía que estaba sobre nosotros. Es decir, el universo está coordinado, no es anárquico. Y la luna o el planeta están en sus precisos lugares. Si esto fuera anárquico, si esto fuera, ya se hubiera autodestruido hace mucho tiempo. Por eso la mano de Dios está presente. Los planetas, los satélites no andan cambiando de situación, apartándose de su curso. En fin, tiene un propósito entonces, y el universo tiene un propósito, y el Señor Jesús es aquel que le da ese propósito. Pero bueno, avancemos en el capítulo 1 de Hebreos y leamos ahora el versículo 3, que le voy a pedir a, bueno, a hermano Hernán, me confundo siempre con Hernán y Fernando, que está ahí, que me lea el versículo 3. Hernán, Fernando, en fin. Amén. Amén. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, gracias hermano. Aquí tenemos lo que podríamos definir como una tercera declaración. Dice, el que es el resplandor de su gloria. Miren qué terminología. El que es resplandor de su gloria. Ese resplandor significa brillo, ¿no? Un brillo que podríamos decir que emite. El sol, allá en el espacio, nos da una buena forma de brillo. Nunca podríamos apreciar la gloria de este sol mirándolo directamente. Si lo intentáramos, la luz nos cegaría. Pero de los rayos del sol, obviamente, nosotros recibimos la luz, recibimos el calor y hasta efectos positivos para nuestra salud. Y de una manera parecida, sabíamos muy poco acerca de Dios, aparte de la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo. El Señor Jesucristo es el brillo que nosotros vemos. Nadie ha visto a Dios, pero ahora sabemos acerca de Él por medio de Jesucristo. Y así como los rayos del sol, con su calor y luz, nos hablan del sol físico, así el Señor Jesús nos revela a través de Él a Dios. Cuando Él utiliza aquí esta expresión y la imagen misma de su sustancia, esa palabra imagen misma quiere decir en realidad a través de una palabra griega usada que es carácter, con K, carácter, carácter. De allí, obviamente, obtenemos la palabra carácter. Tienen distintos acentos. Carácter con K y con acento en la E, y carácter con acento en la A.
Pero allí tenemos esa palabra. Así que decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios porque Él es Dios. Él no solo es el material, Él es el material, podríamos decir el material impreso, Él es el grabado de Dios en el acero porque Él es la copia exacta, la imagen de Dios. El apóstol Pablo dijo en su epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud divina. Ahí está entonces lo que podríamos decir en este versículo primeros que tenemos en este versículos 1, 2 y 3, estas declaraciones que son muy claras y concretas. Y luego se nos presenta una cuarta declaración. Notemos lo que se dice en él, en cuanto a él, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan de aquel niño Jesús que yacía en el seno de María en Belén? Pudo haber ordenado con una palabra que este universo existiera. Él mantiene todos los elementos por su palabra poderosa. No solo creó todas las cosas por medio de su palabra, sino que nos mantiene unidos a todas las cosas. No sé si ustedes han pensado alguna vez en cuanto a la cantidad de poder necesario para mantener unido al universo. A veces yo me he puesto a pensar y analizar la magnitud del universo. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo se mantiene unido? ¿Qué es lo que une al universo? Que dicen es infinito. Y en realidad el hombre ha aprendido muy poco en cuanto a este poder. Pero ha aprendido algo. Por ejemplo, el hombre ha descubierto, por ejemplo, el átomo. El átomo es algo muy diminuto. Y lo liberó, es decir, desintegró el átomo. Y al hacerlo seguramente liberó una gran cantidad de poder. Ahora, ¿quién puso todo ese poder en el átomo? Que luego de ahí surge la bomba atómica. ¿Quién puso el poder en el átomo? ¿Quién mantiene todos esos átomos juntos? El Señor Jesucristo. Él es la persona de Dios y Él es el preservador de todas las cosas. Él no solo creó el universo por su palabra, sino que Él sustenta, mantiene todas las cosas. Mire, nosotros somos mantenidos en esta tierra por esa fuerza que se llama gravedad. Fíjense que si Dios alterara esa fuerza de atracción terrestre, estaríamos vagando por el espacio, donde no hay gravedad. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cápsulas espaciales, cuando no hay gravedad, que los astronautas flotan allí, ¿no? Así que Él mantiene todos los elementos juntos. Este universo se desintegraría sin la supervisión y el poder constante. Ahora, Dios no es, ¿se acuerdan? Bueno, los más veteranos se acuerdan, había un personaje que se llamaba Atlas que sostenía así con sus manos al globo terráqueo. Ahora, Dios no es un Atlas que sostiene la Tierra en forma pasiva. Él está implicado activamente en mantener toda la creación. Por lo que podemos ver, esta acción suya es aún mayor que haber creado
el universo en el principio. Porque él pudo haber creado el universo, pero mantenerlo es algo que a veces nosotros, porque existe, porque es así, no le damos el valor. No lo entendemos. No lo consideramos siquiera en nuestras mentes. Él mantiene, como decíamos, el orden creado en funcionamiento. Esta es una de las extraordinarias acciones que Dios está llevando a cabo en la actualidad. Perdón. Vamos a ver la quinta declaración. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Señor Jesucristo proveyó la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Él pasó a través del castigo por el pecado por nosotros. Él ha pagado ese castigo, sufriéndolo, él mismo. La limpieza, la purificación entonces fue lograda por su obra en la cruz, por nosotros. Y hoy somos aceptados en el amado Salvador. Aquel que venga a Cristo recibe una redención plena y el perdón completo de los pecados. Esto es muy importante para ustedes que nos escuchan tal vez por primera vez. Es la única y verdadera salvación. Y acá se está afirmando en estos primeros versículos que estamos estudiando del libro de Hebreos. Esta quinta declaración que acabamos de considerar es toda una apelación para nosotros, para que, de cierta manera, evaluemos nuestra situación actual frente a Dios. Esta afirmación nos recuerda las palabras del capítulo 3 de Juan, allí en el versículo 16, clásico versículo, no debe haber un versículo más clásico que este. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aunque estas palabras tienen un alcance muy amplio, muy universal, esperemos que todo aquel que la escuche, que la sienta. No nos cansaremos de repetirla. Es el concepto mayor que podemos tener de Jesucristo. Muchos dicen, y es verdad, ¿no?, que a consecuencia del egoísmo humano, cada uno va a lo suyo. Y realmente es una característica de una naturaleza humana viciada por el mal. Cada uno está en lo suyo. Y chao. Ahora, en los asuntos espirituales, y por motivos muy diferentes, cada uno tiene que ir a lo suyo en el sentido de que debe preocuparse uno mismo de su relación personal con Dios. Porque eso nadie lo puede hacer por nosotros, por cada uno de nosotros. O representarnos a nosotros en un asunto tan trascendental como la vida eterna y la salvación del alma. Eso es una cuestión personal que tenemos que realizarla a través del Espíritu Santo. La invitación del Evangelio ha sido presentada a través de siglos de la historia de la Iglesia y sus ecos no han podido ser silenciados por nadie. Pese a todo el materialismo, pese a toda la persecución, o las voces que se esfuerzan por demostrar que Dios no es hoy un concepto relevante.
Por eso, estimado amigo que nos está viendo a nosotros y escuchando esto, que tal vez muchas cosas capaz que no las entienda. Nosotros queremos decirle que hoy tiene que usted dejarse alcanzar por Dios y entregarse en una actitud de fe y de confianza, que es la única respuesta que Él requiere a la entrega que hizo de su Hijo Jesucristo en la cruz. Recordemos la motivación, el propósito de Dios en la redención tan directamente expresada en la palabra del evangelista Juan, ¿no? Que es muy importante, muy trascendente, que la recordemos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Si hay algo que este libro de Hebreos nos está demostrando, pese a que es dirigido a los hebreos de hace tantos miles de años, es que Jesucristo es el centro de la vida. Guste o no guste, créase o no se crea en él. Jesucristo es el centro de la humanidad. Por supuesto que hay mucha gente que lo ignora. Por supuesto que hay gente que lo combate, como fue perseguido en su tiempo, hoy día. Pero eso no va a hacer cambiar el plan de Dios. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Jesucristo fue crucificado, no fue por un hecho casual, histórico, o por distintas coordenadas que se dieron en su momento. No fue por eso. Fue efectivamente por un plan exactamente elaborado por Dios. Porque tiene un orden para todas las cosas y tiene un propósito, como decíamos. Y fíjense ustedes que en estos 3 versículos que hemos estado estudiando, hemos visto de entrada el poder de Jesucristo. Ustedes imagínense, bueno, los que estamos acá y muchos de los que nos ven y nos escuchan saben perfectamente lo de Jesucristo. Pero usted que todavía no ha encontrado la dimensión del poder de Jesucristo, sepa que todo lo previsto miles de años y profetizado se está cumpliendo y se va a cumplir. Solo nos falta un tiempo, que es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, en ese tiempo que falta para la segunda venida de Cristo, el compromiso es de cada uno de nosotros. Por eso, en este libro, escrito hace muchos años, para otros pueblos, nos da las directivas exactas de lo que es el plan de Dios y de quién es el superior a todos. Es insoslayable. Quiere decir que no podemos desviarnos de ese plan. Si nos desviamos del plan de Dios, obviamente es también porque Dios lo quiere, porque Dios nos ha escogido. Y tenemos que saber discernir lo que Dios tiene para nosotros, cuál es el propósito de nuestra vida. Bueno, este libro de Hebreos es muy interesante y lo vamos a seguir analizando así. Tal vez un poco lento, pero vamos a hacerlo versículo por versículo, párrafo por párrafo, concepto por concepto. Si no lo hacemos así y lo hacemos de una forma general, sin profundizar en estos aspectos, fíjense que de 2 o 3 párrafos sacamos 5 grandes conclusiones, y así lo vamos a hacer durante todo el estudio.
Si no lo hacemos así, no vamos a entender lo que se quiso plasmar aquí. Si nosotros, después de haber estudiado el libro de los Hechos y el libro de Romanos, asimilamos correctamente este libro de Hebreos, vuelvo a insistir, entenderemos dos aspectos fundamentales. El que estamos estudiando ahora, el doctrinal, y el segundo aspecto que va a ir un poquito más adelante en el estudio, que es el aspecto práctico. No sé si más o menos pudieron entender todos estos aspectos, pero lo cierto es que, bueno, les propongo, ahora que tenemos un tiempo suficiente, charlar un poquito entre nosotros, profundizar un poquito. Creo que los conceptos más o menos han sido entendibles y más o menos lo hemos razonado, máxime teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado anteriormente. Pero los dejo a consideración de ustedes para alguna pregunta, alguna reflexión sobre estos primeros 3 versículos que hemos estudiado del capítulo 1. Adelante, con mucho gusto los escucho, hermanos. Amén. La verdad que profundo totalmente, porque estamos viendo delante de lo que dice en su palabra del Señor, de que Jesucristo vino, murió y siempre, siempre fue el que nos creó y siempre fue el que nos sustentó y sustentó todas las cosas en el universo. El poder es tan, tan inmenso que nosotros somos así, menos que un átomo menos. Una bendición, la verdad que el Señor Jesús siempre nos dice por medio de todo, ¿no? De su palabra, pero no solo de su palabra escrita en sus evangelios, también escrita por su boca, hacia nosotros, ¿no? Cuando queremos saber algo de Dios o preguntarle algo, Él también a nosotros nos habla. Y bueno, y nos ama tanto que murió, por supuesto, por nosotros, y bueno, lo más lindo de todo esto es que lo tenemos a Dios, y yo les invito a aquellos que no le conocen, que le conozcan, por favor que le conozcan, que no se van a arrepentir nunca, al contrario, lo van a compartir y va a ser amor para su familia, y Jesús es tan bueno el Señor que va a llenar de ese amor, ¿no? De ese cariño, llenarlo todo el Señor. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Creo que ha captado bien el concepto de estos primeros versículos, que pareciera que fueran, como todo a veces en la Biblia parece que fuera algo difícil, pero cuando uno los va escudriñando y analizando, vamos claramente entendiendo. Y vemos que no es tan difícil entenderlo. Lo que pasa es que hay que leerlos, analizarlos, valorarlos, y ahí vamos entendiendo muchas cosas. Mucha gente del mundo no tiene explicación para todo el universo. Si uno le explica, ¿y por qué el universo se mantiene y no caen las estrellas, y no cae la luna, y no cae el sol, y por qué la tierra da la vuelta, y por qué la lluvia, y por qué, bueno, alguna explicación pseudocientífica quiere darle, pero no tiene una razón valedera y a veces no la conoce? Y nosotros sabemos, y acá nos está diciendo a través de este libro, esta epístola, de que Dios es el hacedor de todas estas cosas y Él las sustenta, como decía precisamente, afirmaba la hermana Leticia. Bueno, sigo escuchándolos. Amén. Adelante, Ané, adelante. Bueno, yo quiero hablar sobre 3 cosas. La primera, sobre todo esto de que es Cristo quien sustenta todas las cosas, ¿no? Cuando yo era chiquita y yo no conocía, al Señor, le conocía de oídas, pero no le conocía, era una niña. A mí a veces me saltaba esta pregunta, 2 preguntas. ¿Y por qué nosotros existimos? Y si nosotros no existiéramos,
me preguntaba yo de niña, ¿no? Después cuando fui adolescente, que me convertí al Señor y empecé a encontrar, a descubrir la palabra y a descubrir a mi Dios y a Cristo, empecé a responderme estas preguntas. Y a lo largo de mi vida he ido respondiéndome estas preguntas, o sea, las he ido profundizando, ¿no? Y he podido ir abriendo un campo mucho más amplio y una respuesta aún más amplia de la que al principio me empecé a responder. Todo cobra sentido cuando conoces a Cristo, porque todo fue hecho por Él, para Él, por Él, y nosotros estamos sumergidos en Él, en esa creación. Todo tiene un sentido, pero el sentido es Cristo. Entonces, muchas personas, digo, que no creen en Cristo, que no creen en Dios, que no creen en su palabra, se pueden hacer la misma pregunta. Y yo hago la misma invitación que hizo la hermana Leticia. Acércate a conocerlo y esas preguntas se van a disipar de tu mente y le vas a encontrar un sentido y una llenura a tu vida. ¿Mm? Eso es lo primero. Después, por otro, tendría mucho para hablar más, pero no me quiero extender mucho porque habrán otros hermanos que también quieran hablar. Después, lo segundo es lo interesante que a veces yo no tampoco lo tenía claro y yo decía, porque la Biblia dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y hoy día vemos que hay tantas versiones de la Biblia esto, que van diluyendo a veces el verdadero sentido original que se le dio al texto y nos perdemos muchísima riqueza. Porque yo lo escuchaba a usted en el estudio, porque la palabra griega tal, porque la palabra hebrea tal, y lo vemos, ¿no? La palabra tal viene del original, dice tal cosa. Y hay veces que nos perdemos esa, esa, esa riqueza y entonces cuando se empieza a diluir un poco la palabra y el mensaje de nuestro Señor. Y es algo que vemos hoy en muchísimas versiones de la Biblia que dice que son nuevos escritos, manuscritos que han aparecido y todo es tergiversando la palabra original de nuestro Señor. Y hay veces que es bueno, aunque no aprendamos el idioma hebreo o el griego o el arameo, lo que sea, pero sí es bueno a veces saber, tener como referencia alguna que otra palabra para que no nos vayamos del verdadero sentido que Dios quiso darle a su palabra cuando inspiró a la persona que haya sido, que escribió hebreo, como a Pablo y como a todos los demás autores humanos de la Biblia. Y lo tercero que quería hablar era si podía, usted podía hacer un poquito más de énfasis en esto de que Cristo es el heredero y nosotros somos los coherederos, porque eso se ha ido tergiversando de tal manera que todo el mundo lo que piensa hoy en día es que yo puedo declarar, establecer, porque todo lo que hay en el universo, todo lo que está escondido, no escondido, material, no material, del mundo espiritual, lo traigo para el mundo material y que todo me pertenece y que todo es mío y que yo arrebato y que yo establezco y que yo decreto, y no es así. Cristo es el heredero de todo y es como usted explicó, coheredero es una porción, pero es la porción que Cristo te quiere dar. Y entonces eso, si vemos hoy con todo este evangelio de prosperidad y de movimiento de fe y de no sé qué, eso se ha dejado de lado. Y sería bueno que si usted lo pudiera profundizar o enfatizar un poquito más esto de heredero y coheredero. Amén. Bendiciones. Muy bien. Sí, en este aspecto, hermana, creo que también usted lo especificó claramente. Nosotros, es decir, Dios creó todas las cosas y obviamente si Él creó todas las cosas y Jesucristo es Dios, es muy difícil entender el tema de por qué es heredero. Bueno, lo que pasa es que el término de Dios Padre y Dios Hijo, tendríamos que profundizar un poquito en lo que es, obviamente, la Trinidad. Pero también he explicado muchas veces de que yo, por ejemplo, soy padre y también soy hijo. Y obviamente, de un padre a un hijo queda una herencia.
Pero en el caso hablábamos de la heredero y hablábamos, como explicábamos, de coheredero. El heredero es Jesucristo, Dios. Y nosotros somos coherederos con Él. Porque esa también es una terminología muy importante a tener en cuenta. No somos coherederos, sino que somos coherederos con Él. Entonces, Él vino a este mundo y asumió su humanidad. Y también se asimiló a nosotros. Mantuvo una relación con la naturaleza, pero él tenía un poder diferente a todos los humanos. Ningún humano puede revivir a una persona, ningún humano puede parar las tormentas, ningún humano puede asumir todo lo que asumió Jesucristo en la tierra. Pero sí tenemos ciertas coordenadas y poderes que heredamos con él. Y decía que la mayor herencia que recibimos de Dios siendo coherederos con Jesucristo es la herencia que tenemos asignada en el cielo. Esa es la mayor herencia que tenemos nosotros. No hay riqueza más grande, no hay poder más grande que es la herencia que nos ha otorgado el Señor en el cielo. Por eso somos coherederos, porque además vamos a estar con Él en el cielo. Más o menos por ahí creo que se entiende la cosa. No sé si al hermano Fernando creo que también quería intervenir, con mucho gusto. Sí, hermano. Bueno, se han dicho otras cosas, más que nada acotar lo que dice la palabra, que dice que Dios es el que sustenta todo, ¿verdad? Y yo voy a recalcar el todos, porque la palabra dice el que sustenta todo. No, no es algunas cosas, ni la mitad, ni esta parte, ni lo más importante, ni lo menos importante. La palabra dice el que sustenta todo. Y ahí nos damos cuenta el poder que tiene Dios, que tiene Jesús para hacer funcionar todo esto, ¿verdad? Entonces, generalmente lo más difícil para uno, al menos yo cuando a conocer a Cristo, es, me preguntaba yo cómo después de la muerte va a haber otra vida, o sea, cómo voy a morir y voy a aparecer en otro cuerpo perfecto, ¿verdad? Pero ahora con la palabra me doy cuenta que sí es algo que es muy posible con todo lo que Cristo ya hace, que es algo que está probado, que nosotros vemos, porque esto no se formó solo, ¿verdad? Entonces es algo que Cristo sí puede hacer, que es tenernos ese mundo aparte para nosotros los cristianos, ¿verdad? Así que eso, recalcar la palabra lo que dice en el versículo 3 donde dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Así que eso era, hermano mío. Muy bien, clarísimo es ese tema, ¿no? Obviamente que todas estas cuestiones que estamos estudiando, algunos quieren darle un concepto científico. Y podríamos remitirnos a la creación del mundo, a la creación del ser humano. Están aquellos que sustentan, ustedes saben, la teoría evolucionista, que es una teoría que nunca tuvo una comprobación, que no tiene un sustento científico. Hay muchas cosas en este mundo que se quieren perfilar con un sustento pseudocientífico y la explicación cae por el fundamento que no tienen una verdadera explicación. Pero remitámonos a lo que decía la palabra del creador de todas las cosas.
Y yo les hablaba del átomo. Nosotros no podemos ver un átomo. Es una sustancia que solamente podríamos verla a través de un mecanismo ¿cómo se llama? Microscópico y todas esas cuestiones. Pero a simple vista no la vemos. Ahora, que ese átomo, si nosotros lo vamos separando y haciendo una serie de modificaciones, podamos crear una bomba atómica, es algo que se puede hacer, obviamente, bajo ciertas manipulaciones. Pero ¿quién dio el poder al átomo para que pudiéramos hacer esas cosas? Esto que tenemos hoy. Vaso de agua, que saboreamos. Es un agua que cae de la lluvia, va a determinados lugares, en determinados lugares pasa por purificación y se hace potable. ¿Y quién creó las aguas? Porque alguien tiene que entender que esto no se creó por generación espontánea. Y esto es un sustento de vida. Lo creó precisamente Dios. Pero en fin, sin entrar en esos aspectos, el poder de Dios es claramente manifiesto. Y claro, obviamente que los antiguos, esos pueblos a quien va dirigido esta epístola, creían en el poder de Dios. Obviamente, además habían sido elegidos como el pueblo elegido de Dios. Pero se quedaron en ese tiempo. Y algunos que recibieron esta epístola era un grupo que iba empezando a visualizar la venida del Mesías, que lo iban entendiendo. Y por eso el escritor afirmó muchas de estas cosas que sirvieron para afirmar a ese grupo de herederos que fue, en definitiva, poco a poco creando y instalando a muchas iglesias a lo largo del mundo. Ese fue el verdadero sentido de comunicación a través de este libro. Bueno, no sé si podemos añadir algo más. Creo que los sucesivos capítulos nos van a dar elementos muy interesantes. Les propongo que lean todo el capítulo 1, aunque vamos a ir avanzando suavemente versículo por versículo, pero lean todo el capítulo 1 para la próxima. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Pamela, si anda por allí, que nos haga una oración para ir cerrando. Nos quedamos unos minutos después, antes del corte. Así que bueno, adelante, hermana Pamela, si está por allí, para tener una oración. Amén. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por tu enseñanza, porque cada día estás con nosotros, porque cada día, Padre Celestial, usted nos está enseñando de su palabra, de la vida que nos has dado, Padre, de todo lo que formó. También le pido por todos mis hermanos para que usted nos vaya ayudando, por si hay alguien enfermo, usted esté con ellos, escudriñando su vida, Padre. Y cada día que pase, usted nos vaya dando mal entendimiento, la sabiduría, también nos vaya dando la salud. Y todo esto se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos despidiendo, aunque nos vamos a quedar algún minuto por interno. Un saludo muy grande a todos los que nos siguieron a través de Emisora Logos y a través de nuestras páginas de Facebook y de canal de YouTube. Nos vemos en la... Bendiciones en el nombre de Jesús a todos.